Hola, soy Gabriela y hoy les voy a contar una historia que empieza con cáscaras de frutas, sigue con un mercado lleno de plantas y termina con una montaña en Ciudad Bolívar. Sí, yo sé, yo tampoco pensé que esas tres cosas fueran a tener algo en común, pero pues hay pequeño viaje donde la naturaleza se me metió literalmente en la cocina, en los zapatos, metió tierra y listo, lo que nosotros tengamos de residuos lo metemos y listo. Pero ella no fue tan así, no fue tan color de rosa base. Empecé con un balde chiquito, pero a medida que iba alimentando ese compostaje iba creciendo. Conseguir un balde que ustedes no se imaginan, enorme, redondo, que yo creo que es más grande que al estirar. ¿Qué hacía? Lo alimentaba cada 3 o 4 días con las cáscaras de frutas y verduras que iban saliendo. También agregaba cáscaras de huevos. En este caso las triturábamos para que fuera un poco más, semana y media. Y ustedes dirán, bueno, no pasa nada, es una casa normal, se puede tener los residuos. Claramente, si todo era bastante fuerte, lo que me generó un poco de problema, con el que se denomina ser. Mi hermano empezó a cambiar. Ya no era tan fuerte y empezó a oler un poco más frutal, un poco más suavecito, como les puedo decir. Y como les decía, el compostaje creció tanto que me tocó pasarle un balde muchísimo más grande. O sea, ese compost comía más que yo, literalmente. Lo bonito fue que en mi casa siempre hemos tenido muchas plantas, o bueno, no todos, mi mamá lo pudimos usar en ellas. Y verlas más bonitas después de tanto caos fue bastante satisfactorio. Ella es la que más consume frutas y verduras al fin y al cabo. Entonces siempre me dejaba las cáscaras listas, me dejaba todo. Al final, más que un trabajo de universidad, terminó siendo una actividad en familia, por decirlo así. Terminó ayudándome, consiguiendo una pala para yo poder correr toda la tierra del compostaje y poder meter los nuevos restaurantes. Adicional a esto, obviamente te enseña, te exige un montón de paciencia. Y ahora, esta no fue la única experiencia que tuvimos. También tuvimos algo que era el mercado de experiencia. En este mercado de plantas fue otra forma de poder reencontrarme con la natural, de una forma más ordenada y más bonita. Y sin mosquitos, claramente, lo cual agradecí por un trabajo, el significado que tiene para otras personas. Y pues realmente la casa uno la lleva, la deja unos días y pues más allá de ser como medicinales o de algún uso se termina complementando un poco con la salida de campo que tuvimos en las casas tráfico. Pero empezamos a caminar, pasamos, nunca me había subido en el teleférico, espero que se llame así realmente. Obviamente era como una niña recién ingresada, inevitable no ver en el entorno. Solamente eso, también había tierra, cao, o el hecho de que, no sé, las casas estuvieran hechas con lo que hubiera, con lo que la gente pudiera encontrar. Los terrenos un poco difíciles, algunos con un acceso bastante complicado en términos de carretera. Es decir, estoy segura que todos vamos a recordar cómo ese sí se movía de lado a lado. Y que al fin y al cabo la gente realmente está ahí, está firme, resiste absolutamente todos los días, habita, trata de vivir lo más que puede de la forma más digna posible para ellos. Aunque bueno, la palabra digna o dignidad no, o bueno, no vamos a entrar en discusión de eso. Siento que es para una discusión bastante amplia en la que pues se tienen diferentes percepciones y diferente acceso a ella. Pero bueno, esa mezcla de ruralidad y ciudad obviamente marca bastante y más cuando uno no está acostumbrado a eso. Es decir, todos los días desde mi trabajo, desde la universidad, puedo tener vistas como lo son estas o estas y las vistas de ellas son bastante diferentes a lo que uno acostumbra. Y adicional, la parte rural, estoy segura que una persona no se imagina la parte rural que uno puede encontrar en lo que es ciudad. Y que al fin y al cabo lo rural no está lejos, está ahí mismo, realmente, respirando al lado de nosotros. O bueno, más que al lado, encima de nosotros, podría decirlo. Y lo puedo decir con toda seguridad, arriba de nosotros es porque tú desde allá puedes ver todo Bogotá súper pequeño. Súper pequeño me refiero a las dimensiones de las casas, de las carreteras y demás, pero se ve una ciudad enorme que pues solamente se ve obviamente de un color gris, de todas las casas, todas las carreteras, todas las construcciones. Y fue algo que también me reafirmó algo que de pronto ya venía sintiendo y es que la naturaleza no desaparece, solo cambia de forma, solo cambia de espacio, de ritmo también. Y pues al fin y al cabo a veces está en un balde en mi cocina, en un balde en mi terraza, a veces está en una montaña enorme dentro de Bogotá o a veces está en un mercado de plantas. Y bueno, no solamente fue caminar y conocer un poco más de lo que es la ciudad, sino también pudimos ver un compostaje enorme
adjunto evidencia, por cierto, que si mi compostaje en mi casa era grande según yo, este obviamente era 1000 veces más grande. Y bueno, realmente después de juntar estas 3 experiencias me quedó una sensación bastante clara, y es que la naturaleza insiste en recordarnos cada día que existe y que nos atraviesa, que dependemos de ella incluso cuando vivimos rodeados de cemento, y más en una ciudad como lo es Bogotá. Como lo mencioné en un principio, mi compostaje me enseñó paciencia y cuidado, 2 cosas que antes de pronto no tenía. El mercado de plantas me recordó el valor de conocimiento que sostiene la vida, y la salida de campo para Ciudad Bolívar me mostró la dignidad de quienes viven en esa frontera entre lo urbano y lo rural. Al final entendí que no somos tan ajenos a la tierra como creemos, solamente la ignoramos a veces, o tal vez siempre. Y bueno, gracias por escuchar. Ahora, si después de esto no hacen compostaje, por lo menos saluden una planta hoy. Nos vemos, pero en clase, y como estudiante de Economía en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Económicas, créanme y les doy por sentado que la clase es bastante diferente a lo que y bueno, a que nos acostumbramos normalmente es clases teóricas, clases numéricas también, claramente, en las que únicamente nos piden, pues memorice, trate o intente aprender y listo, nos vemos en un parcial para ver cuánto memorizó o cuánta información puede retener para un parcial o para un trabajo. Esta fue una clase bastante diferente, de las que me gustó de pronto poder participar, en términos de siempre traté de que todas mis materias optativas o las selectivas pudieran tener ese enfoque un poco más interdisciplinar de lo que es el enfoque que tiene la carrera de economía, ¿no? Y es que nunca me voy a cansar de decir o recomendarle a los nuevos estudiantes, o sea, traten de meter genuinamente otras materias que les permitan ver un poco más, que los permitan salir un poco de esos libros, de pegarse de la teoría de, hey, pero es que Pepito Pérez dijo tal cosa hace 200 años, porque no es así. Y el por qué no es así es simplemente, o bueno, su respuesta es, salgan, no se queden en la teoría, sino pues conozcan un poquito más. Y por eso mismo le puedo agradecer de pronto a esas materias optativas la oportunidad de darme otro enfoque. ¿Y qué otras materias? Recuerdo primero mi primer materia optativa que me permitió dar como este gusto fue antropología económica, y desde ahí, como les digo, todas mis materias optativas selectivas eran un poco más enfocadas a poder tener esa interdisciplinariedad. ¿En qué? En la carrera. Ahora, cursos sobre socioeconomía, estructura y problema agrario, que por cierto es una materia que cuando la vi fue increíble, fue... Yo creo que de las mejores experiencias. Recuerdo que volvimos de pandemia cuando la tuve, fue la primera vez que se dio después de pandemia. Y siempre va a ser, sí, ese recordatorio de hay más que los libros, hay más que en la teoría, hay más de lo que uno ve en simplemente canales, televisión y demás. Y esta clase en efecto fue algo de eso. Fue como, hey, pues dicen esto, pero no nos quedemos realmente con esa información. Hay más trasfondo, obviamente, de absolutamente todo lo que conocemos y de lo que nos enseña. Y no solamente que un profesor se pare y empiece a hablar, sino que, aunque sea de esa forma, tenga un mensaje claro, que tenga una intención y que igualmente se le sienta ese compromiso, esa intención genuina de enseñar. Y adicional, en la clase fue de pronto de las primeras clases en las que solamente contados 4 o 5 economistas, lo cual me alivia bastante. De por sí, tener un poco más de perspectivas, un poco más de otras opiniones, conocimientos, pues es bastante, pues, o bueno, complementa todo lo que uno tiene y lo que uno sabe. Y bueno, nos seguiremos viendo en clase, o no, ya se dará por finalizada esta, de la cual me llevo una experiencia bastante amena, completa y genuina. Ahora sí, me despido de todos ustedes y recuerden no olvidar quiénes son y de dónde vienen.